es sobre manejo de la dislipidemia, a quién, cuándo y cómo tratar. Va a ser impartido por el doctor Carlos Aguilar Salinas. El doctor Carlos Aguilar Salinas es médico internista endocrinólogo de México. Es un médico egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, doctor en investigación clínica, director de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Premio Nacional de Ciencias 2018, es presidente de la Asociación Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología 2009, miembro de la Comisión Lancet para mitigar el impacto de la diabetes, editor asociado de Arteriosclerosis y del British Journal Medical Open Diabetes Research in Care, autor de 479 artículos en revistas indexadas. Su interés en investigación es el estudio de las peculiaridades de las enfermedades metabólicas en mestizos mexicanos. Para mí es un gusto pues presentar al doctor Aguilar Salinas y agradecerle pues que nos haya aceptado la participación en nuestro congreso. Gracias. Adelante, atrás y el láser apuntado. Buenos días. Expreso mi gratitud a la mesa directiva, en particular al doctor Chicas y al doctor Alballero, por la oportunidad de volver a ver tantos amigos, visitar nuevamente El Salvador y renovar viejas amistades. El reto que me han pedido es notable porque este tema habitualmente se revisa en más de una hora y con fines de hacerlo lo más didáctico posible, trataré de responder estas preguntas aplicándolos en un caso clínico. El objetivo de la presentación es definir a quién, cuánto y cómo se tiene que alcanzar el control de las dislipidemias. Y empezaremos, como les decía, con un caso clínico. El caso clínico, tienen ustedes los datos en pantalla, no lo repetiré. Los elementos importantes son la edad, que son 62 años, de un estilo de vida sedentario, seguimiento del control del manejo de la diabetes y en primer contacto no se había hecho una evaluación del perfil de lípidos y de su riesgo cardiovascular. Y esto es lo que genera la consulta con nosotros. En la lámina pueden ustedes observar algunas de las variables que son más importantes. Tiene diabetes tipo 2 diagnosticada hace 20 años, siempre en control subóptimo, hipertensión arterial de largo tiempo de evolución, en control satisfactorio, se detectó por interrogatorio intencionado un infarto del miocardio hace 3 años que requirió de angioplastía y colocación de stents, tiene cardiopatía isquémica estable, tiene un índice de masa corporal de 31, consumió tabaco durante 20 años y lo suspendió hace 4 años, es sedentario. En su tratamiento actual es a base de metformina, glibenclamida, enalapril y ácido acetilsalicílico, o sea, un paciente que todos vemos prácticamente a diario en nuestras consultas. En la exploración física, la presión arterial tiene 140/80, 76 de frecuencia cardíaca, 92 kilos, 1,72, un índice de masa corporal de 31, obviamente el perímetro de la cintura está incrementado y el resto de los hallazgos son normales y aparentemente los pulsos no tienen alteraciones. El perfil de lípidos, que fue el motivo de la consulta, tiene un colesterol de 256 con un LDL de 172, 36
tienen hipertensión de difícil control y las personas con hipercolesterolemia familiar sin otro factor de riesgo, las personas con diabetes que no tienen complicaciones crónicas, pero que han vivido por más de 10 años con la enfermedad y que tienen al menos un factor de riesgo, y en los pacientes con insuficiencia renal moderada. Claramente nuestro paciente ya pasó por esta etapa varios años antes y desafortunadamente no fue motivo de una intervención. Quisiera resaltar que para poder hacer este diagnóstico, no tenemos que hacer una evaluación clínica específica, particularmente con las hiperlipidemias primarias. Si no sabemos cuál es la etiología de la dislipidemia, pues podemos clasificar muchos casos como de riesgo bajo cuando tiene una hiperlipidemia primaria, como podría ser una hiperlipidemia familiar combinada. Entonces es básico que tengamos las competencias para detectar las hiperlipidemias primarias que son aterogénicas. Pero resulta que pues el mundo real es mucho más diverso que estas condiciones. Entonces puede haber pacientes con artritis reumatoide, puede tener enfermedades reumatológicas, puede tener enfermedad por virus por HIV, puede tener uso de fármacos psiquiátricos, puede tener la lipoproteína alta como lo tiene nuestro paciente, y esto no está considerado en las definiciones de los grupos de alto y muy alto riesgo. Entonces, por eso la Sociedad Europea incluyó esta lista de condiciones moduladoras para, si tiene cualquiera de estas condiciones, automáticamente se sube un umbral de riesgo cardiovascular. Pero nuevamente, ustedes seguramente verán muchos pacientes que no tienen ninguna de esas cosas y también han sufrido enfermedad cardiovascular. O sea, nuestro conocimiento sobre los factores contribuyentes pues todavía está lejano de ser considerado como completo. Por eso nos lleva a reflexionar cómo debemos de medir el riesgo cardiovascular y cómo se da la aterosclerosis. La aterosclerosis es un proceso que inicia desde las primeras etapas de la vida. Si nos esperamos, como sucede en las personas con diabetes y particularmente en nuestro caso, pues estamos llegando ya muy tarde, porque la enfermedad cardiovascular empezó hace 30 o 40 años atrás. Y por lo tanto, la magnitud de daño a la cual nos tendremos que enfrentar va a minimizar el posible beneficio de la intervención. Por lo tanto, el diagnóstico tiene que ser lo más temprano posible y la intervención lo más temprano posible. Y quizás uno de los conceptos que gradualmente ha ganado mayor aceptación es el concepto de la carga de colesterol. Sí, con que sepamos un colesterol en un periodo determinado de tiempo, podemos estimar cuál es la concentración de colesterol a la cual nuestro endotelio ha sido expuesto. En el momento en que tenemos una exposición acumulada de 5 gramos de colesterol, se considera que ya existe la formación de la placa. De 8 gramos ya existe un alto riesgo para enfermedad cardiovascular. Se llega a este umbral generalmente alrededor de los 60 años. Y como resultado de ello, las herramientas basadas en la población, como es GloboRisk o Framingham o la encuesta, la escala de poblaciones acumuladas, dependen básicamente de la edad y algunos factores más como el colesterol de HDL, la presión sistólica y la presencia de diabetes, lo cual pues todavía tiene una visión todavía mucho más acotada que en la estrategia anterior. Por lo tanto, el tener una visión más global, calcular cuál ha sido la carga de colesterol que se ha expuesto el paciente en aquellos que tienen seguimiento, pues da una visión mucho más aterrizada de la magnitud del daño cardiovascular y las oportunidades perdidas. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento y cómo se han estimado las conclusiones? El objetivo del tratamiento no es corregir la concentración de colesterol, es solamente un punto intermedio. El objetivo es reducir la incidencia de enfermedad cardiovascular y para aquellos casos con hipertrigliceridemia, evitar la pancreatitis.
y ambos son totalmente a nuestro alcance. La enfermedad cardiovascular en países desarrollados ha disminuido casi 30% gracias a un abordaje médico de los factores de riesgo temprano básicamente por medicina de primer contacto. Y lo mismo pasa con la pancreatitis. La medicina de primer contacto desafortunadamente ha sido el sitio de prevención más notable. Para lograr un abordaje global a nivel poblacional, tenemos que implementar la corrección de los factores de riesgo, la dieta saludable, todo lo que Emma ya nos ha platicado, y al final, pero de manera obligada y con un papel predominante y principal, es el control de los lípidos. Los lípidos son un factor permisivo. Si hay niveles bajos de colesterol, al menos en modelos animales, aunque tenga hipertensión, aunque tenga diabetes, no va a desarrollar enfermedad cardiovascular. Por ello, las intervenciones deben ser hechas de manera multidisciplinaria y de ahí la importancia de que existan equipos que cada quien cumpla la función. Es muy difícil que un médico en una consulta de 15 minutos pueda implementar de manera sostenida y con la adherencia a largo plazo cada una de las intervenciones que ustedes vieron en las láminas anteriores. Por ello siempre tenemos que trabajar en equipo. Médicos, nutriólogos, educadores, enfermeras y sobre todo la familia. El gran disruptor, desafortunadamente en muchos de los casos, es la familia. Y uno de los elementos clave es hacer un diagnóstico de las barreras de tratamiento y ofrecer al paciente una solución personalizada a cada una de esas barreras. Los objetivos terapéuticos provienen de los análisis de los estudios clínicos controlados con análisis de metaregresiones y se han marcado de acuerdo a la magnitud del daño, de su riesgo absoluto y el potencial beneficio. En la lámina tienen ustedes los objetivos para las personas de bajo riesgo y riesgo intermedio es 100, el de colesterol LDL, para las de riesgo alto es 70 y de muy alto es 55. Tomando en cuenta además que puede bajar hasta 40 para los casos con eventos recurrentes. Regresando a nuestro paciente, el nivel de colesterol LDL que tenía al momento de la consulta tenía 172 miligramos por decilitro. Dado que es un paciente de muy alto riesgo, se requiere una reducción de al menos el 50% y un colesterol de LDL abajo de 55. La reducción del 50% equivale a disminuir 86 miligramos por decilitro, que obviamente esa sería la meta mínima para el 50%, pero por la meta absoluta resulta que tenemos que bajarlo aún más hasta 55 miligramos por decilitro. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos que incluir en nuestro paciente? Pues es claro que el colesterol de LDL es una parte importante de la historia, pero el paciente además tiene los triglicéridos altos, tiene la lipoproteína alta y la lipoproteína A. Todas las opciones terapéuticas los objetivos terapéuticos en los cuales exista una opción terapéutica deben de ser cubiertos. Por lo tanto, debemos de modificar la dieta para reducir el aporte de azúcares simples y de grasas poliinsaturadas y saturadas para bajar los triglicéridos, usar el objetivo terapéutico de ApoB, que como ustedes ven es quizás uno de los más complejos de alcanzar, y la lipoproteína todavía es un modulador de riesgo y por lo tanto tendríamos que quizás bajarlo lo que esté más a nuestro alcance. Pero ¿cuál es el gran reto? Aún en los países desarrollados, menos del 30% de las personas de alto y muy alto riesgo alcanzan los objetivos terapéuticos. Como veremos más adelante, la mayor parte de los pacientes con las armas que tenemos en el mercado lo podrían lograr.
Y entonces, ¿por qué tenemos un cumplimiento tan bajo del solo 30%? Por el reto mayor que es la pobre adherencia. Tenemos que identificar dónde están los enemigos y generalmente los encontramos en la propia casa, en la familia, en el estilo de vida, en los entornos que rodean al paciente, pero también el diablo lo tenemos en los mismos sistemas de salud. Al menos en México, muchas veces el primero que suspende el tratamiento farmacológico es el médico, porque no tiene claro cuál es el objetivo del tratamiento, que es prevenir enfermedad cardiovascular, y considera que él ya cumplió cuando alcanzó el objetivo terapéutico del LDL y automáticamente o disminuye la intensidad del tratamiento o suspende el tratamiento, simplemente por la flojera de no hacer la receta correspondiente. Entonces, tenemos que tener un sistema de auditoría que vigile las conductas de las clínicas, de los equipos multidisciplinarios y que tenga un sistema de vigilancia de tal manera que los recursos que tenemos en la actualidad realmente se utilicen al máximo. Y finalmente existen retos de nuestro sistema de salud, retrasos en la consulta, laboratorios poco confiables o que están no al alcance de las unidades de primer contacto, todos los problemas que confrontamos día con día en nuestros países. Quizás uno de los grandes cambios y uno de los grandes mensajes que quisiera darle es que debemos, para las personas de alto y muy alto riesgo, debemos de olvidarnos de las estatinas de alta potencia como primera opción. Las estatinas de alta potencia pueden reducir hasta un 50% el colesterol del LDL, pero como vimos en nuestro caso, eso no fue de antemano. Desde la primera consulta sabíamos que usar la dosis más alta de atorvastatina o de rosuvastatina no nos iba a alcanzar para tener el objetivo terapéutico. Por lo tanto, estamos haciendo venir al paciente otra vez, haciendo gastar recursos y poniendo en riesgo la adherencia terapéutica. Resalto este documento de la Sociedad Europea de Aterosclerosis que hace un algoritmo bastante alcanzable de cómo se debe usar la terapia combinada en personas de alto y muy alto riesgo, usar estatinas y ezetimibe desde la primera consulta, y para las personas de riesgo extremo, es decir, a los que requieren un LDL abajo de 40, aquellos que tuvieron ya recurrencia de enfermedad cardiovascular, desde el principio estatinas, ezetimibe más PCSK9. De no hacerlo, estamos retrasando un beneficio o algo que por sentido común deberíamos de haber hecho desde la primera consulta. En esta lámina es importante recordar lo que está a nuestro alcance con las diversas terapias. En una estatina de intensidad intermedia, que es la mayoría de las estatinas, que no sea atorvastatina abajo de 40 y rosuvastatina abajo de 20, lo que reduce es 30%, solamente aplica para los de riesgo bajo y algunos casos de intermedio. Estatina de potencia intermedia no alcanza el 50%, que en nuestro caso es un buen ejemplo que tampoco alcanza. Cuando se usa ezetimibe y estatina de alta potencia, alcanzamos un 65%, que es cerca de lo que requiere nuestro paciente. Un inhibidor de PCSK9 no alcanza 60%. Desafortunadamente no lo tenemos al alcance en la mayor parte de los sistemas de salud. En un futuro inmediato está por entrar al mercado los PCSK9 orales, que yo creo que va a ser uno de los grandes modificadores de la terapia, porque van a desplazar las estatinas y gradualmente veremos PCSK9 orales. Las estatinas van a desaparecer de este algoritmo y debido a que estos PCSK orales tienen un costo estimado al mercado equivalente a las estatinas. Y por lo tanto, si con una tableta de ese medicamento vamos a alcanzar una reducción de alrededor de 60%, será un avance significativo. Si además de eso se combina el PCSK con la estatina de alta potencia y además con ezetimibe, podemos alcanzar hasta 85% de reducción.
El 80% de las personas con hipercolesterolemia familiar heterocigota se alcanza el objetivo terapéutico si usamos esta terapia. Por lo tanto, la gran mayoría de los casos deberían de estar con esta terapia, pero no. Lo que vemos en la consulta es que empezamos con atorvastatina 10, 6 meses después atorvastatina 20 y así, 2 años después, llegamos a donde vimos de haber llegado en la primera consulta. La evidencia que hay detrás de las terapias combinadas es desafortunadamente no la mejor. El estudio Impruvit es el mejor. Hay 2 más de la combinación de estatina con ezetimibe. Este estudio tuvo muy mala suerte. Hubo un cambio de las guías europeas a la mitad de su implementación y por lo tanto hubo una contaminación de los 2 grupos, lo cual disminuyó, tuvo un impacto negativo para que se diferenciaran los 2. Asimismo, hay otros estudios con ezetimibe, sobre todo de vida real, con vigilancia, registros en países norteamericanos, en Estados Unidos y en países europeos, y comparado contra otras terapias hipolipemiantes, se alcanzan resultados similares a los de Impruvit en mortalidad cardiovascular, pero mucho mayor en reducción de colesterol. Los PCSK9 han revolucionado el mercado, ya vimos el impacto que tienen estos fármacos, cada vez hay más evidencia de su seguridad y sobre todo que el papel potencial que tiene el PCSK9 intracelular gradualmente se conoce mejor y no parece ser indispensable para la vida y por lo tanto no se espera que a largo plazo haya efectos adversos sorpresa. Asimismo, es la única alternativa que puede reducir, aunque sea de manera parcial, la lipoproteína A, lo cual, si recordamos, nuestro paciente tiene, lo cual hubiera hecho al paciente candidato para también incluir a un PCSK desde la primera consulta. ¿En quiénes tenemos que considerar el uso de PCSK9? En prevención secundaria, en las personas con intolerancia a estatinas, en personas con hipercolesterolemia familiar, en personas con síndrome nefrótico, básicamente son los escenarios donde los tenemos que usar. Y además hay cosas que también favorecen la adherencia al tratamiento, como es el inclisiran, que al interferir, al tener una vida más prolongada, con una sola dosis aplicada cada 6 meses, a partir del segundo año, nos permite la misma reducción con un costo notablemente menor, cerca del 30% menos. Desafortunadamente, el inclisiran también ha tenido un serio problema en la forma en que se ha implementado como política pública. Como ustedes saben, el laboratorio que lo produjo pensó que no podía ser manejado como una estatina. Se ofreció como una política de acción poblacional, lo cual compró el Reino Unido y 3 países más. Pero se les olvidó que las políticas públicas primero se pilotean, después se calibran y después se implementan. Y ellos se les olvidaron estos pequeños detalles y lo implementaron desde el principio. Y el resultado es que el médico de primer contacto pues, no sabía ni cómo usarlo, ¿qué le voy a dar? Después toda la gente del movimiento de riesgo de terapia génica empezó a meter ruido, editoriales en British Medical Journal, y la gente terminó diciendo, no, en pocas palabras, el medicamento se caducó. Inglaterra terminó la política pública, Australia está a punto de hacerlo, simplemente porque una política pública que podría ser de gran valor, dado que es una administración cada 6 meses, se fue al bote de la basura. Entonces, ahora regresamos a usarlo como fármaco con todo el ruido que esto implica. Afortunadamente hay otros medicamentos que están en proceso, el ácido bempedoico, que ustedes tendrán dentro de poco y que en México no tenemos, se identificó como una alternativa de terapia combinada gracias a los estudios genéticos. Gracias a estudios de genoma completo se identificó
que la enzima que está previa a la hidroximetilglutarailcoenzima reductasa, que es la clave, el paso limitante en la síntesis endógena de colesterol, también podía ser un objetivo terapéutico. Y para ello se diseñó una prodroga, que es el ácido bempedoico, el cual tiene como ventaja principal que al ser una prodroga se asocia a un mucho menor riesgo de miopatía y se ha vuelto gradualmente en las guías una de las primeras opciones para los pacientes con intolerancia a estatinas. Sin embargo, nuevamente, el gran problema es la magnitud de la reducción en la concentración de colesterol, que es entre 20 y 30 miligramos, por lo que siempre debe de ser usado en combinación con otro fármaco, que generalmente es el ezetimibe. Obviamente no lo puede uno combinar con una estatina porque es para intolerancia a las estatinas. No, se puede usar también en combinación con PCSK9. De hecho, hay un estudio en combinación de ácido bempedoico con PCSK orales, que creo que eso puede ser de gran ayuda en el futuro. Sorprendentemente, con un programa de investigación intensivo, en un periodo récord, lograron publicar un estudio de desenlaces cardiovasculares y a pesar de que la magnitud de la reducción en la concentración de colesterol LDL no fue de la magnitud de lo que se observa con los PCSK9, se obtuvo reducción importante tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Me llama la atención, sobre todo los de prevención primaria, en que se alcanzan separaciones muy tempranas en el desenlace de 3 puntos, que era la variable principal. En suma, las guías, la toma de postura de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología propone este algoritmo para el tratamiento. Primero, hacer una reflexión de las limitantes de cómo se estima el riesgo cardiovascular y sobre todo centrarnos en las características de nuestros pacientes. Segundo, desde la primera consulta alcanzar el objetivo terapéutico con el fármaco que sabemos que va a permitir alcanzar el objetivo terapéutico y gradualmente usar la terapia combinada desde las primeras consultas, con un segundo paso agregar PCSK9. De hecho, en nuestro paciente quizás desde la primera consulta se debió haber usado también un PCSK9. Y sin embargo, un elemento fundamental es identificar dónde están las barreras para lograr la adherencia al tratamiento. Si no hacemos eso, el resultado es seguro. El paciente en 3 meses habrá abandonado el tratamiento porque no va a tener ni va a entender por qué lo está tomando ni se va a sentir mejor. Si en la primera consulta no nos tomamos el tiempo para explicar los beneficios, el tiempo en que se espera se dé este beneficio, la adherencia se va a perder. Termino hablándoles de la hipertrigliceridemia, que es quizás uno de los huecos, unas áreas de oportunidad más importante. Y sigue siendo un área de oportunidad porque la base del tratamiento es la dieta. Y en pocos lados se implementa la dieta de manera adecuada y se logra la adherencia requerida. Mientras no logremos la adherencia terapéutica, fibratos, omega 3, todo lo que ustedes conocen bien, no va a funcionar ni nunca vamos a alcanzar la prevención de la pancreatitis. La de primera elección es los fibratos. Sin embargo, son fármacos de poca potencia que no han demostrado prevención cardiovascular y reducen de manera moderada el riesgo de pancreatitis. Los omega 3 sirven para 2 cosas, para gastar el dinero y para generar falsas expectativas en el paciente. Y por lo tanto, existen áreas de oportunidad como nuevos fármacos, que básicamente hay 2 grupos que requieren de análisis y que probablemente van a cambiar nuestra práctica, que son los antagonistas de la ApoC3, el cual ya en un metaanálisis se ha demostrado que previene la aparición de pancreatitis. Existen 3 opciones que ustedes ven en la lámina.
Su servidor ha tenido la oportunidad de usar la primera y la tercera, y en ambos casos con excelentes resultados, con personas que jamás habíamos logrado alcanzar los niveles totalmente normales de triglicéridos, lo pueden hacer. Sin embargo, el gran problema es la accesibilidad al tratamiento y, en el primero de los casos, el riesgo de trombocitopenia. Ahora, además, se ha buscado la posibilidad de que esto reduzca en enfermedad cardiovascular. Hace unas semanas se publicó este artículo en el cual el objetivo era prevención de enfermedad cardiovascular en casos justo como el que vimos de nuestro paciente con una hiperlipidemia mixta que tenían hipercolesterolemia. Y el objetivo era ver qué porcentaje de los casos alcanzaban el objetivo terapéutico, y el uso de anti-ApoC3 fue superior al placebo, pues, que no tiene mucho mérito. Y finalmente, el otro grupo que está en proceso son los que su blanco terapéutico es ANGPTL3, que es un modulador de la actividad de la lipasa lipoproteica. Sin embargo, este depende por completo de la lipasa lipoproteica, y por lo tanto un requisito sine qua non para su empleo es que el paciente tenga una lipasa lipoproteica funcional, lo cual no existe en las quilomicronemias primarias, y por ello los anti-ANGPTL3 ha sido un fracaso en los pacientes con quilomicronemias primarias, todo lo contrario en los casos con las quilomicronemias secundarias. El gran problema de este medicamento es que inducen acumulación de grasa en el hígado, y por lo tanto su seguridad hepática todavía está siendo evaluada. Solamente del último de ellos parece ser el único que no causa esteatosis hepática. En suma, de los medicamentos que están en desarrollo, los anti-ANGPTL3 probablemente sirvan para todo el espectro de las dislipidemias, desde la hipercolesterolemia familiar homocigota, porque reducen el colesterol del LDL independiente de la actividad del receptor, hasta las quilomicronemias secundarias. En cambio, los anti-ApoC3 están dirigidos para las quilomicronemias secundarias y primarias, y han demostrado ser capaces de prevenir enfermedad cardiovascular. Así, después de un tiempo récord de solo 30 minutos, mis conclusiones y lo que he tratado de mostrar es que nuestro paciente desde el principio perdimos una gran cantidad de oportunidades. Debimos de hacer una terapia intensiva, que el paciente era de muy alto riesgo y no fue identificado hasta muchos años después, que tenemos que usar una terapia combinada con estatinas de ezetimibe, y que su meta de colesterol LDL no es suficiente. También tenemos que bajar los triglicéridos y también tenemos que alcanzar el objetivo de ApoB. Mientras no tengamos este abordaje integral, seguiremos viendo una tasa alta de enfermedad cardiovascular y un gasto creciente en nuestro sistema de salud. Muchas gracias por su atención.